Hermanos amados, buenos días. Gracias a Dios hoy podemos continuar el estudio de su palabra y estamos estudiando la carta a Timoteo, donde hemos visto que es únicamente posible el orden correcto de la iglesia, el funcionamiento correcto de la iglesia local, cuando los miembros dependen del Espíritu Santo, cuando las personas que están encargadas en la iglesia son gente espiritual y están basados en la verdad, basados en su palabra, le conocen al Señor Jesucristo. Entonces, bienvenidos en esta mañana para estudiar junto con nosotros. Permítame hacer una oración y vamos a ir de lleno a lo que nos toca el día de hoy del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Señor, te doy gracias por este día, gracias por lo bueno que eres, por tu fidelidad y por tu Espíritu Santo que nos deja ver en tu palabra a Cristo Jesús, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo. Amén. Quiero, hermanos queridos, que me acompañen nuevamente a la carta de Primera de Timoteo y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, mis queridos hermanos, recuerden ustedes que al estudiar esta porción, vimos nosotros que esa palabra obispo y en Tito, que se la encuentra como anciano, es la misma, es un sinónimo utilizado entre los griegos y los judíos o los israelitas, pero ya en la iglesia esta palabra hablaba de una misma persona que era un pastor. Y hablábamos acerca de pastores que estaban encargados de cuidar de la iglesia local, cuidar de la congregación, cuidar de otros creyentes, para que lleguemos a lo que dice en Efesios capítulo 4 de la unidad de la fe en el conocimiento de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Efesios capítulo 4 y el verso 13 dice, voy a leer desde el 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, regresando a Primera de Timoteo, llegamos a las cualidades de un pastor o a las características de un pastor, y aquí, o un anciano o un sobreveedor, pero el enfoque principal de esta porción y de toda la carta de Primera de Timoteo en cuanto al orden de la iglesia es que es posible el orden de la iglesia únicamente cuando los que sirven ahí están en dependencia del Espíritu Santo, reflejan la vida de Jesucristo, son discípulos de Cristo Jesús, son aprendices de Él, constantes de su vida diaria, no es algo esporádico, no es
un trabajo en el donde terminan las 8 horas de trabajo y sale y vive una vida diferente. No, aquí es su vida, es quienes son, es eh, eh, algo que es real, diario, ¿ya? Entonces, en primera cosa que nosotros vemos ahí es que eh, como requisito, como una cualidad es que desea. Y esto pasa con una persona que por andar en el Espíritu Santo, por estar en dependencia del Señor, por conocerle a Él diariamente, constantemente, es el Señor que pone ese deseo en la persona, el deseo de servir en la iglesia para cuidar de ella. ¿Sí? Y en este sentido, buscando el ser un anciano o un diácono, ¿ya? Pero en cuanto a esto, es una tarea de cuidado de un pastor, ¿sí? Alguien que cuida, que da su vida por las ovejas, como lo hizo el Señor Jesucristo, que ama a la iglesia, es un reflejo de la vida de Jesucristo. Entonces, no es para cualquiera, es para alguien que en dependencia del Espíritu Santo, Dios ha puesto ese deseo, ¿ya? Eso como primera cosa. Ahora, fíjense conmigo en el versículo 2 y aquí en este verso 2 desde el que nosotros vamos a pasar un poco más de tiempo porque hay varias características. Y quiero que vean algo muy importante. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Esa palabra irreprensible tiene que ver con que no tiene nada o no hay, la palabra irreprensible quiere decir que no hay nada de qué asirse o de a qué agarrarse. Y eso quiere decir que en cuanto a una persona, no es que no peque o que no haya pecado, ¿sí? Sino que en su vida diaria, en su comportamiento está probado, o más bien dicho, cualquier acusación se resbala porque no tiene de dónde agarrarse, ¿sí? Cualquier acusación de los inconversos o de la carne, de Satanás, de una mala interpretación de algo, al ver la vida de la persona, no encaja y se resbala, ¿no? Pasa. Esto sucede con alguien que en dependencia del Espíritu Santo camina por el poder del Espíritu Santo y la vida de Jesucristo es su vida. Por ejemplo, miren Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, donde nos muestra a nosotros lo que Pablo decía que es su vida y es Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20 nos dice lo siguiente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tiene que ver que una persona que por dependencia en el Espíritu Santo, por la apropiación de quién es en Cristo Jesús, es Cristo Jesús encarnado en la persona por el poder del Espíritu Santo que vive una vida de santidad para agradar a Dios y al querer ser un obispo o un anciano, que es hemos dicho ya es la misma función, la misma tarea, tiene que ver con que es irreprensible y no hay de dónde agarrarse para acusarle, ¿sí? Entonces, básicamente, nadie puede tomar algo de su vida y acusar y menospreciar el mensaje del Evangelio, de la obra de Cristo Jesús y poner en mal a la iglesia del Señor. ¿Ya? Entonces, de eso tiene que ver con irreprensibles, a alguien que depende en el poder del Espíritu Santo, que su forma de vivir es en dependencia del Espíritu Santo siempre, ¿sí? No quiere decir que no peca, sino que sabe, eh, eh, conoce al Señor, sabe dónde está su esperanza, sabe
lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, cómo Él obra, y vive en base a esa verdad, en base a quién es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, luego de eso dice ahí como una explicación de lo que quiere decir irreprensible. Y ahí encontramos nosotros que es marido de una sola mujer, ¿sí? Ese de no tener de dónde agarrarse, de no tener de dónde hacer, habla acerca de que un anciano es, eh, es una tarea donde en su vida familiar también refleja el control del espíritu en su caminar diario, ¿sí? No es algo externo, no es algo solamente para aparentar, sino que es su diario vivir. Ahora, esto es muy importante también porque aunque hay muchas funciones o muchas responsabilidades que una mujer puede cumplir dentro de la iglesia, el ser anciano o diácono no es una de ellas. Perdón, anciano, no diácono, porque sí hay diaconisas, pero el cumplir la función de pastor no es una función que está dado para las mujeres en el sentido de lo que vemos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios. Pero sí hay muchas otras cosas que tienen con ella. En cuanto al que desea ser anciano, esto es alguien que realmente camina en el Espíritu Santo y se refleja en la vida familiar y es que cuida a su esposa tanto física como espiritualmente todo el tiempo. Delante de sus hijos no la menosprecia, no la baja, sí, que muestra con el ejemplo de vida, de dependencia en el Espíritu Santo, lo que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, una persona que no lee su Biblia, que ni siquiera tiene su Biblia, ¿cómo puede decir a sus hijos, oye, lee tu Biblia? No puede, ¿no? O a su esposa, oye, miremos lo que dice el Señor, que ni siquiera lee su Biblia, no está dependiendo del Espíritu Santo, porque la dependencia del Espíritu Santo no es algo místico, sino tiene que ver con conocerle a la verdad, con creer, y el Espíritu Santo nos enseña en base a la verdad. Entonces, alguien que quiere ser un pastor, un anciano, pues tiene que ser alguien que depende en su palabra y que en su vida matrimonial se refleja eso. Sí, que una vida de santidad. Ahora, es muy importante esto porque debe ser alguien que camina en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si no es casado, pues debe ser una persona que ve el matrimonio con un valor muy importante de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Que valora, que cree, que ve la vida como Dios la ve, que pone a la mujer en el lugar que Dios le ha puesto, muy importante, y la cuida, ¿sí? Ahora, eso es su vida, que respeta a su esposa. Miren, por ejemplo, lo que nos enseña Efesios capítulo 5 y a partir del verso 18, que también habla acerca de una vida en dependencia del Espíritu Santo y hace referencia al, a cómo trata a su esposa. Y dice Efesios 5 del 18 en adelante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Corazón es mente, voluntad y emociones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, y aquí va lo referente a esto, sin la dependencia del Espíritu Santo es imposible. Amad a vuestras mujeres, y aquí la responsabilidad que el hombre tiene frente a su esposa es
de un amor sacrificial al punto de dar su vida. Por eso, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sí, un amor sacrificial, donde habla acerca de marido de una sola mujer. La explicación más sencilla de esto es que tiene una fidelidad al Señor que se refleja en una vida sexualmente pura en el hogar y fiel en el hogar, que ama a su esposa de una manera sacrificial y que es un líder que sirve en su hogar para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y cuando dice aquí marido de una sola mujer, es exactamente eso, no alguien que está practicando la poligamia o que en su mente está desviada a una perversión sexual o desprecia a su mujer o que delante de sus hijos el marido le pone de menos a la esposa, le baja la autoridad. Sí, sí ve que es amplio esto, pero una vida de una persona que depende del Espíritu Santo y que Dios ha llamado para hacerse cargo de ser un anciano o un obispo que habla acerca de un pastor que cuida a la iglesia, no del pastor maestro, pero un pastor que también sabe cómo enseñar, y eso vamos a ver más adelante, es que depende en el Espíritu Santo completamente y se refleja en el caminar, en su conducta en el hogar con su esposa, ¿sí? Donde hay alguien que menosprecia o le baja a su esposa eh, intelectualmente o emocionalmente o espiritualmente o le desacredita delante de sus hijos o de otras personas, no es alguien que cumple esas características, ¿sí? Y recuerden, la única manera de que esto sea posible es en una dependencia de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, debe caminar en el Espíritu Santo, debe ser un hombre que tiene una vida eh, irreprensible, ¿sí? Que no hay de dónde agarrarse, que donde se le pregunta a la esposa cómo es su vida, ella puede decir, él es alguien que camina en dependencia del Señor, ¿sí? Muy importante esto, y mire que solo estamos en el versículo 2. Ahora, miren lo que dice en adelante, porque hay mucho más aquí que vamos a ver en esto. Y dice, marido de una sola mujer, sobrio. La palabra sobrio, mis queridos amados hermanos, tiene que ver con moderado, con alguien que no pierde la cabeza en ninguna circunstancia, ¿sí? Que tiene la mente de Cristo. Es decir, que sabe quién está en control, que no le toman las cosas desprevenidas o que se aloca, se descontrola por cualquier circunstancia, sino que porque le conoce a Dios, porque está en el poder del Espíritu Santo, porque ve la vida a la luz de la verdad, no está basado en unas emociones titubeantes que están arriba y abajo todo el tiempo y no hay como confiar en esa persona. Sí, muy importante, ¿sí? Entonces, de eso tiene que ver con la sobriedad, es decir, con un pensamiento moderado, que significa que ve las cosas como Dios las ve. Por ejemplo, si me acompañan a segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 5 nos explica esto bien, dice, pero tú sé sobrio, no solamente en las cosas de la iglesia, sino en todo. Es decir, que tiene la mente de Cristo en todo. Y ahí tiene relación con la siguiente cualidad de un anciano que dice prudente. Y la prudencia tiene que ver con que ve las cosas como Dios las ve y no pierde la cabeza porque sabe quién está en control, sabe
la voluntad de Dios y no se aloca, no está dudando, sino que tiene una conducta basada en la verdad, intachable, que en lugar de manchar el mensaje de su palabra, que en lugar de manchar lo que es la iglesia, adorna, le hace bonito, dice, "Ah, es una persona que yo quisiera pasar más tiempo con ella, quisiera conocer, porque él conoce al Señor, quisiera estar con él porque se ve en su vida que Dios ha obrado en su vida, se ve que a Cristo Jesús, ¿sí? De eso habla Prudente, que adorna el mensaje del Evangelio con su vida, porque es la vida de Jesucristo que nos atrae a Él. ¿Sí? Entonces, miren también aquí en el versículo 2 de Primera de Timoteo, capítulo 3, y dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Esa palabra decoroso quiere decir con ordenado. Es un estilo de vida, no es algo solamente en la iglesia, sino que en su hogar, en el trabajo, con otras personas, siempre es el mismo. Su manera de pensar es la misma, no compromete la palabra de Dios, no compromete lo que es en Cristo Jesús para agradar a nadie. Sí, ni sus jefes, ni la sociedad, ni el presidente, nadie, sino que vive en base a la verdad y es un estilo de vida ordenado en cada cosa que hace, dentro y fuera del hogar. Es una persona sabia. Por ejemplo, la Biblia nos muestra o nos enseña lo que es la sabiduría en, en Proverbios, ¿sí? Y dice hospedador también, es decir, que recibe a otras personas, que ama a ellas, ¿ok? Miren, también ahí dice hospedador y dice apto para enseñar, es decir, que ha aprendido. Sí, un pastor que no dedica tiempo a su palabra, que no conoce a él, es una vergüenza al tratar de compartir el evangelio, al compartir a otro la verdad. Entonces tiene que haber aprendido, tiene que ser un estudiante de la palabra de Dios para poder compartir con otros. Hermanos amados, gracias a Dios por su fidelidad y hoy hasta aquí llegamos en el estudio de Primera de Timoteo capítulo 13. Gracias por su palabra y que Él nos guíe a conocerle más. Saludos, hermanos amados.